Acompáñeme por favor en esta mañana. Y vamos a comenzar en el pasaje en el que terminamos hace 8 días. Me estoy refiriendo a Marcos 5. Marcos capítulo 5. Es que me quedé pensando. Una de las actividades espirituales que han acompañado siempre mi ministerio es quedarme pensando en el mensaje, meditando en el mensaje que predico. Quedo meditando en el mensaje toda la semana, en muchas ocasiones. Esta semana me quedé pensando, pero es parte regular de lo que hago. Escucho la prédica nuevamente por un ejercicio homilético, pero también para ver qué fue lo que el Señor habló y para seguir meditando y profundizando en el mensaje. Cierra tus ojos, acompáñame en esta mañana en una oración. Pídele a Dios que te hable. A todas las personas que están en casa, Dios los bendiga, o donde estén, pídanle a Dios que les hable. En nombre de Cristo, Señor, nos presentamos delante de ti, confiando, plenamente convencidos, pensando que tú hablas al corazón. Hoy te pido, Señor, porque este mensaje llegue hasta lo profundo de nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de meditar en ella, de reflexionar, de profundizar. Te amamos, Señor. Habla a tu pueblo. Yo te pido en nombre de Cristo. Dame la oportunidad de ser un instrumento en tus manos y que este mensaje, Señor, que estoy convencido, porque creo y pienso que este mensaje viene de tu corazón para la iglesia. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El domingo pasado vimos 2 historias narradas en el Evangelio de Marcos. La historia de Jairo, un hombre importante, jefe de la sinagoga en Galilea, que viene a los pies de Jesús y le suplica que por favor sane a su hija, que su hija se está muriendo, que imponga sus manos sobre ella. Y cuando van de camino vimos entonces la historia que se conoce en la Biblia como la mujer del flujo de sangre. 12 años con una hemorragia que no paraba y que la había de lejos superado con todo lo que ella pudo hacer. Porque fíjense que el Evangelio dice que se gastó todos los recursos que tenían los médicos, pero no pudo obtener sanidad. Hay cosas que nos superan. Amén. Y las cosas que nos puedan superar a nosotros, a Dios jamás lo superará. Y nosotros podremos ver resueltas muchas de esas cosas que nos superan por la fe en Dios. Me quedé pensando en la historia. Volví a escuchar el tema, volví a tomar el mensaje de la palabra y me quedé pensando, número 1, en el poder de la fe en acción. Me quedé pensando en el poder de la fe en acción. Vamos a Marcos 5, 27, 29. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, ¿qué pensaba, iglesia? Si logro tocar siquiera su manto, quedaré ¿qué? Sano. Escuche, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Esto se llama fe en acción. Ella pensaba que si hacía eso iba a quedar sana, pero no se quedó pensando. Amén. No se quedó pensando. A veces nos quedamos pensando. Oiga,
a veces tenemos la fe suficiente como para creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Y lo creemos en el corazón. Y hasta lo pensamos. Y no hacemos nada. Se llama fe en acción. Esta mujer, con una situación que la ha superado a todo nivel, escuchó hablar de Jesús y pensó: si me acerco y lo toco, yo voy a ser sana. Versículo 29: al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Me quedé pensando en el poder de la fe en acción. Las meditaciones sobre la palabra y pidiéndole al Señor su guía para construir un mensaje están motivadas por muchas razones. Y yo vengo tan preocupado, iglesia, tan preocupado de si es que no sé que si estoy enseñando mal los asuntos de fe o no me están comprendiendo. Porque ahora me parece que la fe, que es poderosa y siempre ha sido, ahora resulta que no sirve. Y veo a creyentes después de pandemia con una crisis moral o emocional, corra para donde psicólogos. Si alguien necesita un psicólogo, que vaya. Amén. ¿Y en dónde quedó nuestra fe en Dios? ¿En dónde quedó nuestra fe en el Señor, en el sanador por excelencia? Si alguien necesita ir a un médico, que vaya, dijimos hace 8 días, ¿cierto? Pero acércate a un médico con fe, no con fe en el médico, con fe en el Señor, de que el Señor va a obrar. Estoy tan preocupado por eso. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que la victoria que vence al mundo es la fe? La fe es la victoria que vence al mundo. La fe en acción es poderosa. Y cuando medito en estos temas me quedo pensando, yo digo, pero ¿cuál es la clase de fe de esta señora? O de esta persona, de esta mujer, que no solamente cree, sino que piensa. Y no solamente cree y piensa, sino que actúa. ¿Y qué hizo el Señor? El milagro. Tal vez sea bueno recordar en esta mañana que la fe es el combustible para los milagros. Amén. Que la fe es el combustible para los milagros. Recordemos qué es la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Una vez vino a mi oficina una persona, me dijo: pastor, me contó el caso, me dijo: pastor, voy a consultar a un psicólogo. Y le dije: viejo, usted para eso no necesita un psicólogo, usted para eso necesita a Dios. Acérquese a Dios y verá cómo Él resuelve el problema. Sin embargo, la persona fue al psicólogo. Después me dijo: pastor, yo sí fui al psicólogo, pero el que tenía razón era usted. No me sirvió lo de la psicología, me acerqué a Dios y, bueno, quedamos como quedamos. Amén. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. ¿Es tener qué? Confianza en lo que esperamos, certeza de lo que no vemos. ¿Qué es la fe? Confianza y certeza. ¿Qué es la fe, iglesia? Confianza y certeza. Esta mujer se acerca al Señor con una dosis de confianza y de certeza que uno se queda aterrado. Y eso es lo que me dejó pensando. Con tanta confianza y tanta certeza. Y la Biblia dice que recibió un milagro, que fue sanada al instante. La fe es tener confianza, es tener seguridad, es tener certeza,
de lo que no tenemos. Porque si lo tuviéramos ya no necesitamos fe. Amén. La Biblia dice que si recibimos lo que esperamos ya no necesitamos fe. La necesitamos es para lo que no tenemos. Y miremos lo que dice Marcos 9:23. Por favor. Marcos 9:23. Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree que todo es posible. Pero fue que me quedé pensando en la fe de esta persona. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo que si puedo? El problema con Dios no es si puede, porque Dios puede hacer cualquier cosa. El problema sería distinto. Por ejemplo, si quiere. Estoy hablando de su perfecta voluntad. Amén. ¿Cómo que si puedo? ¿Habrá algo imposible para Dios? Señor, si puedes. Si puedes. Si puedes. Ojo con esa clase de fe. Señor, yo sé que tú puedes. Ahora no sé si quieres, pero esta es mi petición. Eso es diferente, amén. Tener la certeza de que Dios obra poderosamente. De que Dios obra poderosamente. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree. ¿Para el que qué, iglesia? Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Fíjense ustedes, tan interesante. Dios puede hacerlo, pero lo hace posible ¿en quién? En el que cree. Dios puede hacerlo, pero lo hace posible ¿en quién? En el que cree. Para el que cree, todo es posible, no para el que no cree. Para el que no cree, todas las cosas son imposibles. Pero para el que cree, todo es posible. Me quedé pensando en la fe en acción. La fe en acción es poderosa. Cuando tú crees y marchas. Este mensaje puede ser un mensaje que nos confronte, y quizá ese sea el sentido. Porque como pastor de la iglesia estoy preocupado. Porque al creyente lo que le compete es que creer y marchar. Y la fe sigue siendo poderosa y Dios sigue haciendo milagros y siguen sucediendo cosas extraordinarias que si uno las quisiera hacer no le salen. Esa es la obra de Dios. Amén. Pero para verla hay que creer. Porque si no, nos vamos a quedar, como solía decir mi buen amigo Jorgito Solís, mirando para el cielo diciendo la vida me engañó. Si la fe no nos sirve para resolver las diferentes circunstancias de nuestra vida, por difíciles que sean, como a esta mujer que la tenía superada, escúcheme lo que les voy a decir, iglesia, apague y vámonos, hermano, porque aquí estamos predicando sobre la fe. De eso se trata la palabra de Dios, de creer. Me quedé pensando, número 2, en la batalla que tenemos en la mente con la duda. Porque así como es de poderosa la fe en acción, hay que decir que las dudas que vienen a nuestra mente también son recurrentes. Y me quedé pensando en eso toda la semana. Yo verdaderamente creo y pienso que Dios puede hacer cosas maravillosas. Y entonces, ¿por qué aparecen dudas en mi mente? Porque a veces se vienen cosas como, oiga, ¿será que sí? Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8.
pero que pida ¿cómo? ¿Que pida cómo? Con fe. Hablando de pedir sabiduría, ¿no? Si alguien necesita sabiduría, que se la pida a Dios. Si alguien necesita algo, que se lo pida ¿a quién? A Dios. Pero que se lo pida ¿cómo? Con fe. Con fe. Oiga, mire, pero que pida con fe sin dudar. Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El que duda es como ¿qué? Como las olas del mar. Miren lo que hace el viento con las olas del mar. Van para un lado, van para el otro. Para un lado y para el otro. Así son las olas del mar. Y el que duda es como las olas del mar. Versículo 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La Biblia dice que el que duda es indeciso e inconstante, y dice que no piense que va a recibir cosa alguna ¿de quién? Del Señor. Para recibir las cosas del Señor se necesita ¿qué? Fe. Creer que Dios puede darlas. Para Dios no hay nada imposible. Alguien dijo esto: es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Es un pensar. ¿Dónde comienza el tema? En la mente. Es un pensar. Nos define los pensamientos. Cuando tenemos un pensamiento que nos lleva a creer que Dios puede hacerlo, ese pensamiento nos está definiendo. Nos define lo que llega a nuestra mente. Es un pensar, que es un sentir, que es un decir. Pensamos, sentimos, hablamos, actuamos. Todo comienza con un pensamiento. Y me quedé pensando esta semana en un mensaje que el pastor Darío Silva, nuestro pastor presidente, diera hace unos años a la iglesia, que para mí fue un impacto. El mensaje se llamaba La mente integral, y el pastor Darío enseñó esto: un cristiano, un creyente, debe tener mente positiva, mente potencial y mente sobrenatural, es decir, una mente integral. Un cristiano debe tener mente positiva, es decir, pensar bien. No estoy hablando de mentalidad positiva. Piense, usted está enfermo, pero diga que no está enfermo. No, yo estoy enfermo y creo que puedo ser sano. Eso es distinto, amén. Pero yo pienso bien de las cosas, pienso bien de las personas, pienso bien de las circunstancias que van a suceder. ¿Cómo puede usted creer que el creyente, la persona que tiene fe, es la persona más negativa de la cuadra? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? La más pesimista, el creyente. Eso es mejor dicho, el creyente tiene que pensar positivamente. Y voy a decir esto: no me quiero sacar en limpio, porque yo dudo con mi mente, pero ustedes saben que yo soy una persona que vivo bajo expectativa de lo que va a suceder, porque este es uno de mis dichos favoritos, y quizá el último de ellos: lo mejor está por venir. Amén. Yo creo sinceramente que lo mejor para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos y para ustedes está por venir. Lo creo con todo mi corazón y lo pienso. ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos creyentes, seamos pesimistas?
Yo no estoy diciendo que no tengamos dificultades o no nos enfrentemos a ellas. Estoy diciendo que en medio de las dificultades tenemos que pensar positivamente. Pero el creyente debe tener mente potencial, es decir, pensar en grande. Las obras que Dios coloca en nuestras manos son obras grandes, grandiosas. ¿Por qué estamos pensando en cosas pequeñas? ¿No creemos en el Dios que hizo todas las cosas de la nada? ¿Y por qué entonces cuando vamos a hacer un proyecto decimos, no, así sea qué? Yo no te estoy diciendo que no vayas paso a paso, ustedes me conocen. Vamos paso a paso, pero creyendo en un proyecto macro, en algo grande. Porque para proyectos pequeños, hermano, mente potencial. Pero nuestra mente debe ser sobrenatural, es decir, pensar extraordinariamente. No tengo los recursos, no sé de dónde van a salir, pero yo creo que el Señor va a hacer cosas que yo ni me imagino. Porque Dios es poderoso y Él es sobrenatural. Amén. Esa mente es la mente integral. Vean ustedes, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. El creyente tiene la mente de Cristo. ¿Ustedes se imaginan a Cristo pensando negativamente? Siendo pesimista. No, hombre, qué situación esta, qué vaina. Qué pesar que el pueblo haya tenido que caer en esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Se imaginan a Jesús pensando así? No, y esta cantidad de personas tan enfermas, ¿quién las va a sanar? Y con este sistema de salud. ¿Esa es la mente de Cristo? Mentalidad potencial. Señor, esto se llenó de gente, no hay cómo alimentarlos. Denles ustedes de comer. Mente potencial y mente sobrenatural. Esa es nuestra mente, amén. Me quedé pensando en las dudas de la mente. Esta mujer, dice la Biblia, que pensó, si lo toco voy a estar sana. Qué tremendo, ¿no? Si lo toco va a estar sana. Mente positiva, mente potencial, mente sobrenatural. Me quedé pensando, número 3, en el poder de Dios. Durante toda la semana vengo construyendo este tema todos los días. Me quedé pensando en el poder de Dios. Vean ustedes, Marcos 5:30. Marcos 5:30. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido ¿qué? Poder de sí mismo. Me quedé pensando en el poder de Dios. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, el poder de Dios. Así que se volvió a la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Y recordé algunos versículos. ¿Qué tal este de Génesis 18:14? Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Oiga, qué pregunta tan tremenda, ¿no? Abraham y Sara, ya entrados en una edad en la que no se tienen los hijos, siendo Sara estéril, además, reciben la información de que van a ser padres en su vejez. La Biblia dice que Sara se rió, y entonces esta es una expresión
de quienes llevan la noticia. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Qué tremenda pregunta, ¿no? Claro, porque ante un plan como ese tan inverosímil, pues uno se puede poner a llorar o a reír, hermano. Pero el ángel le dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer, iglesia? Me pregunto yo. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer en su poder? He dicho en otras ocasiones, porque a veces creemos que Dios necesita ayudas, ¿no? No se da tanto en la fe cristiana como así en otras, pero hay gente que es tan ignorante del poder de Dios que piensa que Dios necesita ayuda, porque no conocen a Dios, obviamente. Si Dios necesitara ayuda, no sería Dios. Amén. Y si yo he de creer en un Dios que necesita ayuda, prefiero no creer en un Dios así. Pero nuestro Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Para Él todo es posible. Mira cómo se lo dice el ángel a María en Lucas 1:37, por favor. Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios, ¿qué? No hay nada imposible. Esta es la anunciación, el mensaje del ángel a María de que va a quedar embarazada. Y María le dice: ¿cómo puede suceder eso si nunca he tenido relaciones íntimas? Vas a ser cubierta por el Espíritu Santo y vas a concebir un hijo de Dios, vas a quedar encinta. Porque para Dios no hay nada imposible. Me quedé pensando en el poder de Dios. Toda la semana estuve pensando en la fe en acción. Debemos llevar nuestra fe a la acción. Me quedé pensando en las dudas de la mente, porque es verdad que muchas veces a nuestra mente vienen dudas, pero me quedé pensando en el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios no tiene nada que lo limite. Nada que lo limite, no está limitado por nada. Y si me permiten utilizar alguna expresión, quizá de alguna manera correcta desde la teología, es un tema más de su soberanía, es decir, del deseo de hacer algo, lo que a Dios le plazca hacer. Amén. Si lo quiere hacer, lo hará, pero no tiene límites, no tiene ningún límite. Y me quedé pensando, número 4, en la misericordia de Dios. Fíjense ustedes, vamos a Marcos 5, 33, 34. Marcos 5, 33, 34. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó como temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. La Biblia dice que la mujer, sabiendo lo que había sucedido, ella piensa y se acerca y toca al Señor y recibe sanidad. Y el Señor dice: ¿quién me tocó? Sentí que salió poder de mí. Y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó como temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Versículo 34: hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y me quedé pensando, yo les compartí a ustedes que las condiciones físicas que ella tenía, es decir, su hemorragia, su flujo constante, hacía que ella fuera impura ritualmente hablando.
impura ritualmente hablando. Ante la ley de Moisés. Ahora, aquí hay un problema muy grave. 12 años llevan esa situación. 12 años. Vamos a recordar esa impureza en Levítico. Acompáñame a Levítico 19, porque me quedé pensando en lo que hablamos. Levítico 15, 19 al 31. Cuando una mujer le llegue su menstruación, quedará impura ¿durante cuántos días? 7 días. Miren, las leyes rituales eran muy estrictas. La mujer no podía acceder a ningún rito de purificación, no podía ir al templo a hacer absolutamente nada mientras estuviera menstruando, dice la palabra. Pero estamos hablando de una que estuvo 12 años en esa situación. Cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Oiga, el que la toque, hablando de impureza ritual, una mujer que tuviera menstruación era tocada por alguien y esa persona quedaba también impura hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo de menstruación, su periodo menstrual, quedará impuro. Ya no es solo la persona, ya no es si alguien la toca, ya son los objetos en los que ella se acueste o se siente, que también van a quedar impuros. Versículo 21. Todo el que toque la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Miren ustedes cómo esto es progresivo. Ya no es solo la persona, ya no es solo si toca a alguien, ya es que si se acuesta o se sienta y alguien toca ese objeto, también queda impuro ritualmente como consecuencia de ese contacto. Quedé pensando en todo esto. Versículo 22. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y bañarse, además quedará impuro hasta el anochecer. 23. Si alguien toca algún objeto que estuvo sobre la cama o en el lugar donde ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Versículo 24. Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará con su menstruación y quedará impuro durante ¿cuántos días? 7 días. Si hay contacto sexual, 7 días. Además, toda la cama en el que él se acueste quedará también impura. O sea, no solamente quedaba impura alguien que tuviera una intimidad sexual con una mujer que estuviera en menstruación, sino que en la cama donde él se le trasladaba la impureza ritual, también quedaría impura. Versículo 25. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, atentos porque este es el punto del que estamos hablando en el Evangelio. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Estamos hablando de 12 años de impureza ritual por causa de un flujo de sangre menstrual. 12 años en los que esta mujer no puede acceder absolutamente a ningún servicio de la iglesia, del templo. No puede utilizar la purificación ritual que se utilizaba cuando por alguna razón la persona quedaba impura. Esa era la ley de Moisés.
Y cualquier persona que la llegara a tocar, o cualquier objeto que fuera tocado por ella, quedaba en las mismas condiciones. Ahora, ¿hay alguien aquí que tenga la capacidad de ponerse en los zapatos de esa persona? ¿Sabían ustedes que para evitar que las personas quedaran impuras como consecuencia de la menstruación, las mujeres en tiempos de menstruación se aislaban? Para evitar que las personas de su casa quedaran en las mismas condiciones a causa de las leyes rituales. 12 años. Versículo 26: toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura. 12 años, perdónenme la expresión, trasladando su impureza a objetos, a personas, aislada, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de esos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Versículo 28: cuando ella sane de su flujo. Cuando ella ¿qué? Sane de su flujo, deberá esperar 7 días para el rito de su purificación. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los llevará a la entrada de la tienda de reunión, donde se los entregará al sacerdote, quien ofrecerá a uno como sacrificio por el perdón y el otro como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote obtendrá el perdón para ella a causa de la impureza producida por el flujo. Esto es muy detallado, ¿no? Me quedé pensando en la misericordia de Dios. Versículo 31: ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. Volvamos a Marcos 5:33. Esta mujer está en medio de la multitud, y toda la persona que estuviera a su lado y la llegara a tocar quedaba impura por el toque de ella, por haberla tocado. Y se encuentra en medio de la multitud. Y esta mujer cree y piensa: si tan solo ¿qué? Si tan solo ¿qué? Si tan solo tocare, si tan solo tocare impureza, si tan solo toco el borde del manto del Señor, seré sana. Pero tocarlo significaba hacerlo impuro. Nuestras impurezas traídas al Señor no lo hacen impuro. Él nos hace santos por su santidad. Amén. Vamos con nuestras impurezas ante el Señor, y por su misericordia Él no resulta impuro. Nosotros resultamos sanados. Nosotros resultamos beneficiados. Entonces fíjense lo que pasa. Cuando el Señor Jesús siente que salió poder, me quedé pensando en el poder de Dios, preguntó: ¿quién me tocó? Dice: la mujer, sabiendo lo que había sucedido, conocedora de la ley, toqué con mi impureza el manto. Ella está pensando: aquí, como decía un jefe que yo tenía, se armó Troya. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó ¿qué? Temblando de miedo. Temblando de miedo. Y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Oiga, como confesar el pecado. Confesó la verdad y le dijo al Señor: me atreví a tocarte. Me imagino que le dijo, siendo que estaba impura.
Yo no sé lo que pudo suceder ahí entre líneas, pero lo que dice el Evangelio es absolutamente extraordinario. Extraordinario. Porque ustedes me van a perdonar y que el Señor me perdone, lo digo por las evidencias de la palabra. Si esa mujer hubiera tocado o se hubiera acercado a un sacerdote, el sacerdocio de esa época lo hubiera recriminado. ¿Usted qué hace aquí? Le hubieran dicho. Estoy plenamente convencido de eso. Pero Jesús le dijo esto. ¿Qué le dijo Jesús? Hija. ¿Qué le dijo? Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Me quedé pensando en la misericordia de Dios, que conociendo como nos conoce nuestro corazón y sabiendo que nos acercamos a Él con el deseo de cambiar, nos recibe y nos manda, nos envía como hijos. Amén. Hace algún tiempo tuve una consejería con un hombre con inclinaciones homosexuales que vino a la iglesia. Un tiempo maravilloso donde pude hablar con él. Le pregunté cuál era su posición frente al tema y me dijo, yo quiero cambiar, pastor. Me contó el testimonio de un amigo suyo que era también homosexual y ahora es pastor, con padre de familia y pastor cristiano. Y le dije, mi hijo, vea, esta es su casa. Congrégate acá. Yo tengo una obligación, le dije, y es la de predicar la verdad. Cuando esté predicando y en algún momento llegue a un tema de eso, no te sientas aludido, porque esa es mi obligación y no puedo cambiar la palabra, pero quiero que te sientas en tu casa, porque creo que el Señor puede hacer lo mismo que hizo con tu amigo, lo puede hacer contigo. Nuestra impureza no le genera impureza al Señor. Amén. Su santidad es trasladada a nuestro corazón. Y cuando nosotros nos acercamos a Él con el deseo de cambiar, me puse a pensar en la misericordia de Dios. Porque ¿quién de nosotros puede tirar aquí la primera piedra? Hace 30 años llegué yo a la iglesia atado de pies y de manos, atado espiritual, moral, físicamente enfermo, y por la fe, porque me convencí de Dios, he recibido sanidad, libertad, aceptación. Hijos de Dios, hijos de Dios. Me quedé pensando en la misericordia de Dios y recordé Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23. Cada mañana se renuevan ¿qué? Sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Cada mañana se renuevan sus bondades. Cada mañana. Esta mañana se renovaron las bondades del Señor. Se renovaron esta mañana. No necesitaste hacer nada para eso, ¿no? Nos levantamos todos los días con bondades renovadas. Amén. Muy grande es su fidelidad. Quiero que terminemos en Hebreos 4, por favor, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, ya que en Jesús, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos ¿a qué, iglesia? A la fe que profesamos. Aferrémonos, dice.
tomar con firmeza la fe. ¿Qué está pasando con la fe? ¿Nos sirve o no nos sirve la fe? ¿A qué le compete al creyente? Creer y actuar por la fe, como esta mujer del flujo de sangre. Creer y actuar. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote ¿qué? Incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Acaso habrá alguien que nos conozca más que Dios? Somos débiles. Amén. No hay nada más que decir. Somos débiles y fallamos, aún conociendo al Señor. Pero lo lindo de este mensaje, cuando pienso en la misericordia de Dios, es que nuestro sumo sacerdote es capaz de compadecerse de mi debilidad. Capaz de compadecerse de mis debilidades. Dice la Biblia, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente. ¿Acerquémonos cómo? ¿Qué significa confiadamente? Con fe. Acerquémonos ¿cómo? Con fe, confiadamente, al trono de la gracia, para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. La fe es poderosa. Amén. La fe es poderosa. Me quedé pensando en la fe en acción. La fe en acción lo transforma todo, lo cambia todo. No tenemos ni la medida hasta dónde podemos llegar cuando nos acompañan actos de fe, cuando creemos y damos pasos. Muchas veces creemos y no damos los pasos. Creemos y no damos los pasos. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Le compete al creyente creer y caminar por la fe. Y creer que Dios lo puede hacer. Me quedé pensando en el poder de la fe en acción, pero me quedé pensando en las dudas de la mente. ¿Cuántas dudas? ¿Cómo es mi mente? Pregúntate. He pensado toda la semana. Yo creo con todo mi corazón, iglesia, y pienso que para Dios no hay nada imposible, y que Dios puede resolver problemas personales, sanar a una persona que está enferma, traer sanidad mental o emocional con el poder del Espíritu Santo. Yo creo y pienso que el Señor puede restaurar un matrimonio que está roto, o una economía que está quebrada. Yo creo y pienso que para Dios no hay nada imposible, porque me quedé pensando en el poder de Dios. Permíteme decirte esto hoy con temor y temblor. El día que yo dejé de pensar, de creer y de pensar que Dios podía hacer cualquier cosa como estas y muchas más, ese día entrego mi ministerio, porque esto es un tema de fe. O le creo o no le creo al Señor. Y si le creo, yo pienso que Dios lo puede hacer, y yo marcho. Porque entonces ahora se nos convirtió la fe en un elemento más dentro de las opciones. Si nuestra fe cristiana, es un elemento más
dentro de las opciones que tenemos. Perdimos el tiempo. Lo perdimos completamente. Si alguien tiene que ir a un psicólogo, que vaya, pero Dios sana el alma herida. Va hasta el fondo del alma y sana corazones, Fabio. Así lo hizo con el mío, hermano. Y ahora todas las cosas se volvieron un problema. Y la fe no nos sirve de nada. Si alguien tiene que ir a un médico, que vaya, pero que vaya creyendo que Dios es su sanador. Si alguien tiene un problema económico, créale a Dios y aplique, diácono, las reglas que hablamos para la conquista de nuestra tierra prometida de la economía. La fe es impresionante, pero tienes que ponerla en acción, porque si no, no va a pasar nada. Sería redundante decirles una vez más que por mí nadie daba un peso. ¿Qué digo? Un peso, un centavo. Por mí nadie daba un centavo. Estaba perdido. Bueno, perdido físicamente. Me perdía los viernes, aparecía los lunes. Pero estaba perdido interiormente. ¿Saben en qué pensé? En la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, amén. Restauró mi hogar, mi vida, mi matrimonio, mi economía, mi salud. Yo he sido beneficiario de sanidad física. Yo llegué enfermo a la iglesia, enfermo físicamente, y Dios me sanó. Y yo sigo creyendo que Dios sigue haciendo cosas poderosas. Yo lo creo con todo mi corazón y lo pienso, hermano. Y quiero que ustedes lo crean y lo piensen, porque Dios hace cosas maravillosas y tiene misericordia. No estoy hablando de personas perfectas. Hablé de la duda de la mente, amén. Pero Dios es misericordioso. Cierra tus ojos en esta mañana y oramos al Señor de corazón. Ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra. Nos hemos acercado a Dios en unas crisis morales, crisis de fe, crisis sentimentales, crisis de cualquier tipo. Pero la Biblia dice que Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo. No dejes de acercarte. No pienses que con nuestra impureza el Señor se va a contagiar. Por el contrario, Él nos va a contagiar a nosotros. Él nos va a contagiar de su santidad. No sé por lo que estés atravesando, la mayoría de los casos no los conozco en la iglesia, pero puedo creer y pensar en los que sí tengo conocimiento de que el Señor se va a glorificar y va a hacer cosas sorprendentes. Y les agradezco los testimonios que me comparten para decirme: pastor, ya Dios lo hizo, lo seguirá haciendo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que te animo, hermosa iglesia, a creer, a seguir creyendo y a marchar, a seguir marchando por la fe, porque nuestra fe es poderosa, porque Dios es poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, creyendo de que tú haces cosas maravillosas, de que tú haces cosas extraordinarias. Creemos con todo nuestro corazón, pero también meditamos en que para ti no hay nada imposible. E independientemente de cuál sea hoy nuestra situación, hoy nuestra circunstancia,
Creemos que tú puedes resolver cualquier circunstancia o situación, por difícil que sea, desde una enfermedad a un terminal, hasta restaurar un matrimonio, hacer cualquier cosa. Para ti no hay nada imposible. Nada te supera. Nada está por encima de ti. Yo quiero conocerte mejor y que la iglesia te conozca. Quiero crecer en mi fe y que la iglesia crezca en su fe. Porque quiero ver tu gloria, cómo se sigue manifestando tu gloria y tu victoria, el poder de tu victoria en nuestras vidas. Será lo que tú digas y lo que tú quieras, pero no permitas que mi fe flaquee. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria y honra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. Gracias porque estoy convencido de que vamos a ver tu poder como nunca manifestarse, Señor, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, por nuestra fe en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.